A ver, pensemos en la gravedad. Es esa fuerza que nos pega al suelo, ¿verdad? La que se asegura de que si se nos cae una taza, acabe en el suelo. Pero esa misma fuerza, tan de nuestro día a día, es también la que esculpe galaxias enteras, la que dirige la danza de los planetas. Es la gravedad, sí, pero es mucho, mucho más de lo que parece a simple vista. Bueno, y aquí viene la pregunta del millón, una que parece muy simple pero que ha tenido a la humanidad intrigada durante milenios. Si la gravedad de la Tierra es tan fuerte como para atraer una manzana, ¿por qué no atrae a la Luna con la misma fuerza y hace que se estrelle contra nosotros? Para entenderlo tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. La clave de todo esto llegó con una idea que fue, en su momento, absolutamente revolucionaria. La fuerza que hace que la manzana caiga del árbol es exactamente la misma que mantiene la luna girando a nuestro alrededor. No son dos cosas distintas, no. Son dos caras de la misma moneda, dos ejemplos de una única ley universal. Y claro, esta revelación lo cambió todo, nuestra forma de ver el cosmos por completo. Pero ojo, antes de que alguien pudiera explicar el porqué de todo esto, necesitábamos a alguien que nos describiera con un detalle increíble el cómo. Y esa persona fue Johannes Kepler. Se pasó la vida analizando décadas de observaciones astronómicas súper precisas, y gracias a eso descubrió las reglas del juego que seguían los planetas. Las leyes de Kepler fueron, para que nos entendamos, como encontrar el manual de instrucciones del sistema solar. Primero, las órbitas no son círculos perfectos, que va, son elipses. Segundo, los planetas meten el acelerador cuando se acercan al Sol y en cambio frenan cuando se alejan. Y tercero, y esto es una pasada, hay una relación matemática perfecta entre lo que dura el año de un planeta y lo lejos que está del Sol. Unas reglas elegantísimas, sí, pero seguía faltando saber por qué. ¿Cuál era la causa? Lo que Kepler nos regaló fue este mapa, esta imagen de un cosmos que era ordenado, que era predecible, casi como un mecanismo de relojería celestial, ¿verdad? Cada planeta en su sitio siguiendo unas normas que parecían inquebrantables. El escenario estaba perfectamente preparado para que llegara el gran genio que lo unificaría todo. Y entonces, claro, apareció Isaac Newton. Él no se conformó con mirar las reglas de Kepler. Él fue más allá y se preguntó: ¿qué fuerza está moviendo todos los hilos? Y su respuesta no solo iba a explicar el movimiento de los planetas, sino también algo tan simple como una manzana cayendo de un árbol. Y aquí está la idea monumental. La palabra clave, la que lo cambia todo, es universal. Lo que Newton afirmó es que cada partícula del universo, por pequeña que sea, atrae a todas las demás. O sea, no es una fuerza que solo funciona aquí en la Tierra, no. Es una propiedad fundamental de todo el cosmos. Entonces, la cosa funciona como una especie de tira y afloja cósmico. Es muy sencillo. Cuanta más masa tienen dos objetos, con más fuerza se atraen. Pero, al mismo tiempo, cuanto más los separas, más débil se vuelve esa atracción. Y ojo, no se debilita poco a poco, sino que cae en picado, de forma exponencial. Y todo eso se resume aquí, en una sola ecuación tan elegante como poderosa. Con esta fórmula, Newton fue capaz de demostrar con las matemáticas en la mano por qué las leyes que Kepler había descubierto observando el cielo funcionaban. Era la pieza que faltaba en el puzzle, la explicación que había debajo de ese mecanismo de relojería del sistema solar. Claro, entender esta ley no solo resolvió un misterio que llevaba ahí siglos, sino que de repente nos dio las herramientas para empezar a interactuar con el cosmos de formas que, hasta entonces, eran pura ciencia ficción. Para poder visualizar cómo funciona la gravedad en el espacio vacío, los físicos usan el concepto de campo. Imaginemos que cualquier cosa con masa, como nuestro planeta, crea a su alrededor una especie de red de influencia invisible. Cualquier otro objeto que entre en esa red va a sentir el tirón. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio. La Luna y todos los satélites que hemos mandado ahí arriba no se nos caen encima porque, en realidad, están en una caída libre perpetua. Llevan una velocidad lateral tan grande que aunque la gravedad de la Tierra tira de ellos sin parar, nunca llegan a chocar. Lo que hacen es caer continuamente alrededor del planeta, en una órbita estable. Es un equilibrio perfecto entre ir hacia adelante muy rápido y ser atraído hacia abajo. Durante más de 200 años, la ley de Newton parecía perfecta, impecable. Explicaba todo lo que se podía observar con una precisión que era asombrosa. Pero siempre hay un pero. Había un pequeño detalle, una anomalía diminuta en el sistema solar que nadie, pero nadie, conseguía explicar. El planeta problemático era Mercurio. Por ser el que está más pegado al Sol, es el que sufre la atracción gravitatoria más bestia de todas. Y en su comportamiento, en cómo se movía, se escondía una pista que nos decía que la historia de la gravedad todavía no se había terminado de escribir. El problema era el siguiente. La órbita de Mercurio, esa elipse que describía, no se quedaba quieta. Iba girando sobre sí misma muy despacio. Un fenómeno que se llama precesión.
A ver, las leyes de Newton ya predecían este giro, pero los cálculos no cuadraban del todo con lo que se observaba. Había una diferencia minúscula, sí, pero innegable. Un pequeño error que era, en realidad, una grieta que nos decía que la obra maestra de Newton, con toda su genialidad, tenía un límite. Esa pequeña anomalía, ese baile extraño en la órbita de Mercurio, fue la grieta que abrió la puerta a una nueva revolución en la física. Si la ley universal de Newton no podía explicarlo todo, ¿significaba que estaba mal? ¿O significaba simplemente que era una pieza de un puzzle muchísimo más grande y extraño de lo que nadie se había atrevido a imaginar? La respuesta, desde luego, iba a cambiar nuestra forma de entender el espacio, el tiempo y el mismísimo tejido del universo.